con eso librar de que ya no pegue una flecha con algún engrane. Continuando con eso, para terminar casi con lo que viene siendo el engrane. Digo, el capítulo de diseño de transmisiones, lo que continúa es dar el número de ángulo de hélice si es que el engrane debe de ser engrane helicoidal, jóvenes. Normalmente, el primer escalón es el que gira a mayor velocidad en un reductor de velocidad. Y se prefiere que en el primer escalón se tenga un ángulo de hélice lo más grande posible. Nos menciona aquí entre 10 y 15 grados. Para este escalón de alta velocidad se tiene influencia decisiva en las emisiones de ruido, porque es el par de engranes que va a tener una mayor velocidad tangencial entre dientes. Esa velocidad tangencial me define si el tipo de engrane que yo debo de seleccionar o de poner en la transmisión debe de ser helicoidal o puede ser recto. Ahorita vamos a ver cómo es que lo considera. Si el segundo escalón también debe de ser helicoidal, porque yo quiero emitir la menor cantidad de ruido posible, entonces el segundo escalón se le pone un ángulo de hélice entre 8 y 12 grados. ¿Por qué menor el ángulo de hélice, jóvenes? Porque en el primer escalón es la parte en que la transmisión tiene el menor momento de torsión y por lo tanto la fuerza tangencial en ese par de engranes, que es de la misma magnitud para los dos engranes, va a ser la menor posible de la transmisión. Entonces ahí me conviene, que como es la fuerza tangencial más pequeña, pues que se genere una fuerza axial. Al fin y al cabo, esa fuerza axial tendería a ser pequeña porque la fuerza tangencial es pequeña. Pero en el siguiente escalón, que ya se redujo velocidad, la fuerza tangencial en el siguiente par de engranes es más grande, jóvenes. Y si es necesario poner un engrane helicoidal, no me conviene que quede con un ángulo de hélice tan grande. Entonces se disminuye el ángulo de hélice para que también, como resultado de esa fuerza tangencial un poco más grande, con un ángulo de hélice más pequeñito, la fuerza axial no va a tender a crecer igual que como en el primer escalón. Acuérdense que con un engrane cilíndrico recto, es decir, que el diente es paralelo a la flecha donde se monta el engrane, no se generan fuerzas axiales. Pero si yo inclino el diente con respecto del eje donde se monta el engrane, se generan fuerzas axiales. Si el engrane, si la inclinación es grande, por ejemplo, 10, 15 grados, pues me va a dar un valor de fuerza, por así decirlo, aceptable. Pero si disminuyo ese ángulo, esa fuerza axial va a ser menor que la del caso anterior. Y entonces, si ya sabemos que el segundo escalón se incrementa la fuerza tangencial, pues me conviene que el ángulo de hélice sea menor que el del primer escalón para que no crezca tanto la fuerza axial. Y finalmente, el tercer escalón, pues es el escalón que gira más lento. Por lo tanto, ya no se crea la necesidad de una transmisión con engranes cilíndricos helicoidales, sino que ya pueden ser rectos y pueden ser cilíndricos o cónicos. Y pues bueno, eso nos los da esta tabla, jóvenes. Le voy a quitar un poquito de zoom para que la vean completa. Ahí se ve completa. Y el eje horizontal es la calidad DIN que le van a dar al engrane. El eje vertical es la velocidad tangencial que puede haber en el contacto entre los dos dientes de los dos engranes en contacto. Y entonces tienen aquí 6 por 10 a la menos 1, es decir, 0.6 metros por segundo, que son las unidades.
Aquí sería 0.8 metros por segundo. Aquí ya es 1 metro por segundo, 2 metros por segundo, 4, 6, 8, 10 metros por segundo. Y de aquí en adelante es pues 20, 40, 60, 80 y 100 metros por segundo. 200 metros por segundo y 400 metros por segundo. ¿Se entendió? Sí. Sí. Ok. Y entonces, como podrán ver, el 10 metros por segundo que está aquí. Híjoles, el primer achurado que aparece aquí es este horizontal del lado derecho. Y ese achurado horizontal termina hasta aquí en 10 metros por segundo, jóvenes. Ese achurado horizontal es para engranes rectos. El día de ayer les mandé una nota por WhatsApp de que sus engranes tienen una velocidad tangencial, el primer par de engranes, de 3.3 metros por segundo. Andaríamos por aquí, jóvenes. En 3.3 metros por segundo me exigiría una calidad entre 9 y 10 más o menos, que no es tan exigente para un par de engranes cilíndrico recto. Sin embargo, el siguiente achurado que se empalma con este horizontal son líneas verticales interrumpidas, que significa que son engranes helicoidales bajo cargas con impactos. No es nuestro caso que vamos a tener cargas con impactos por ser una mezcladora. Les había dicho que era para una mezcladora que usan aquí en el taller de agroindustriales para hacer quesos. Entonces es agitar la leche nada más cuando se está calentando y se acabó. Otro de los achurados que se empalma un poquito arriba son las líneas verticales. Y las líneas verticales son engranes helicoidales. Y vean, para engranes helicoidales ya podríamos empezar a poner, pues precisamente con esa velocidad de 3.3 y calidad de 10. O sea, me exige menos calidad que para un engrane cilíndrico recto. ¿Por qué? Porque el hecho de haberlo hecho un engrane helicoidal me hace que el contacto entre dientes de engranes helicoidales sea más suave y que no haya un golpeteo entre dientes y por lo tanto no haya un ruido excesivo a la hora de poner a funcionar esa transmisión con engranes cilíndricos helicoidal. ¿Se entendió? Sí. Y pues bueno, podemos ver aquí las líneas cortadas a horizontal. Líneas horizontales cortadas, la pueden ver en esta parte de aquí, donde ya me exige calidad 4, 5, 6, porque tiene que hacer una corrección al perfil. Acuérdense que el perfil se creó de una línea de involuta. Esa línea de involuta tiene varios radios de curvatura, ¿se acuerdan? Y entonces, se le tiene que hacer una corrección al perfil si es que se crea alguna imperfección en esa involuta a la hora de estarlo fabricando. Para ello, tienen que hacer la medición del perfil y tener una tolerancia. Normalmente se tiene una tolerancia de un perfil con radios de curvatura más pequeños y radios de curvatura más grandes que alojen el perfil real que pueda tener el engrane. Y si ese perfil real sobrepasa de esos dos límites, entonces tengo que corregir el perfil. La bronca es que cuando la imperfección fue de que quedó con un radio menor del mínimo que podía aceptar, ya no le puedo pegar material para que quede dentro del intervalo aceptable. Y hay que volver a fabricar el diente como quien dice. Obviamente en otro cubo, en otra masa, porque esa masa ya la eché a perder. ¿Se entendió? Sí, profe. Y pues vean, velocidades casi de hasta 200 metros por segundo, me lo pueden dar el tipo de engranes con rayitas verticales muy continuas.
no tan separadas como la que vimos al principio. Ese tipo de engranes es engranes helicoidales con corrección de perfil. O sea, aún y cuando es helicoidal, habría que hacerle corrección de perfil y darle una calidad de 3, 4 DIN o hasta 5 para andar en los 100 metros por segundo de velocidad angular, digo tangencial. Entonces, esta tablita es la que me define si mis engranes tienen que ser cilíndricos, rectos o helicoidales. Aparte, me define la calidad que le debo de dar al diente e incluso me define acá arriba si deben de ser engranes helicoidales con temple o sin temple. ¿Se entendió? Sí. Híjole, no me lo traje, pero mañana les prometo que sí me lo traigo mañana. Tengo un par de dientes, y bueno, es un diente entero y parte de otro diente, de un engrane que medía como aproximadamente unos 50 o 60 centímetros de diámetro, y que ese diente le hicieron un temple superficial al diente, y obviamente lo cortan porque es una prueba de ellos que tienen que emitir para ver la profundidad del corte, de la profundidad de temple que se logró en ese diente. Obvio, el temple se le hace a todos los dientes del engrane. Sin embargo, se selecciona un engrane y en algunas ocasiones sí cortan los dientes para poder medir la profundidad del temple. En algunas otras ocasiones no es necesario cortar el diente, sino simplemente se mide sobre el engrane. Lo van a ver mañana para que tengan una idea de en qué consiste y cómo poder ver ese temple en el engrane. Acuérdense que el temple es un tratamiento térmico de endurecimiento del material. Se endurece la superficie del diente, no del cuerpo del engrane, jóvenes. El cuerpo del engrane consiste del aro dentado, consiste del cubo y consiste del alma del engrane. ¿Sí se entendió eso? Sí. Y entonces, lo que se está templando es el diente del engrane, no el cuerpo restante del engrane. ¿Y qué significa esto, jóvenes? Pues que entonces la masa del engrane o el cuerpo restante del engrane es un material dúctil que me puede ayudar a amortiguar las variaciones de momento que pueda tener. Pero el rodar de un diente con otro diente tiene que estar endurecido para que soporten la transmisión de cargas. Y obvio, puedan hacerlo a mayor velocidad como lo están viendo en esta gráfica. Finalmente, jóvenes, en este capítulo tienen esta última gráfica al final del capítulo 11. Supongo que en el laboratorio ya vieron que podemos tener engranes con desplazamiento de perfil. El desplazamiento de perfil se da, jóvenes, cuando yo quiero provocar que el engrane o el par de engranes tengan un recubrimiento elevado, o bien que tengan una alta capacidad en el pie y en el flanco, o bien que sean engranes para casos especiales como equipos de medición de laboratorio, etcétera. Y entonces, para eso ustedes pueden utilizar estas tres gráficas para poder hacer la repartición del desplazamiento de perfil. En su manual, creo que es en el capítulo 3 donde viene el desplazamiento de perfil, entonces voy a hablar un poquito más del desplazamiento de perfil en el capítulo 3. ¿Qué significa esto, jóvenes? En esa curva de la involuta que vimos que se genera para dar el perfil del diente, que cumpla con la ley de engranamiento y haya una conjugación de engranes, yo puedo desplazar
los diámetros sobre esa involuta. Y si se acuerdan la curva de la involuta, hacia la parte más externa tendría a formar un pico. Hacia la parte más pegada al círculo base se ensanchaba el diente. ¿Sí o sí? Sí. Entonces, yo puedo hacer eso de seleccionar en qué parte del diente quiero que exista más de mi engrane real. Si quiero que esté picudo o si quiero que esté chato. Y eso es desplazar el perfil y por lo tanto desplazar el punto de contacto en el engrane. Más hacia la cabeza o más hacia el pie del diente. Y eso me hace también, jóvenes, porque en los dientes normales, en muchas ocasiones, la punta del diente no alcanza a girar en la raíz del diente y se le tiene que hacer un socavado a los engranes. Un socavado es quitarle material en la raíz del diente. Híjoles, estas tablas están muy sencillitas de utilizar. ¿Ya las utilizaron en la práctica de laboratorio? Ok, voy a explicar el ejemplo que viene mostrado aquí. Vienen dos ejemplos mostrados, pero antes voy a leer el pie de página o el pie de imagen de esas tres figuras. Dice, diagrama para la selección del desplazamiento de perfil. ¿Qué van a seleccionar? X1, que es el desplazamiento del perfil 1, y X2, que es el desplazamiento del perfil 2. Para engranes exteriores, conforme a la norma DIN 3992. La figura A son recomendaciones para el valor de la suma de desplazamientos de perfiles X1 más X2. La figura B es la distribución de la suma de los factores de desplazamiento para el piñón y la corona hacia baja velocidad, es decir, para un reductor de velocidad. Y la figura C es la distribución de la suma de los factores de desplazamiento para el piñón y la corona hacia alta velocidad. Recuerden que una transmisión de engranes me puede servir para incrementar velocidad o para disminuir velocidad. Y ahora sí, me voy a ir para baja velocidad. Para baja velocidad tengo la figura B, pero debo de partir de la figura A. Y entonces, híjoles, déjenme ver cuál es el ejemplo de cada uno. Ok. Creo que pudiera ser este ejemplo que está del lado derecho, donde Z1 más Z2 da de 139.1. Obviamente tendría que ser un número entero aquí, jóvenes. Pero bueno, ellos lo pusieron con el número todavía que les dio de cálculo. ¿De cuántos dientes debería de tener? 139.1. Ese 139.1 lo selecciono en el eje horizontal y voy a subir con una línea vertical a la zona de lo que yo quiero crear. ¿Qué quiero crear? Pues dientes de engranes bien equilibrados. ¿Qué significa bien equilibrados? Que van a tener un buen grado de recubrimiento. El grado de recubrimiento, jóvenes, es qué longitud tienen en contacto de un diente con otro. Y si ese grado de recubrimiento es menor que 1, significa que va a haber golpeteo entre los dientes de engranes. Y obviamente generación de ruido y de impactos entre los dientes. Si el grado de recubrimiento da mayor que 1, significa que siempre va a haber un diente en contacto antes de que entre el otro diente en contacto. Y por lo tanto se evita el golpeteo y el ruido. Y por otra parte, el hecho de querer alta capacidad de carga en el pie y en el flanco, pues no la puedo tener al máximo, pero sí puedo tener un equilibrio que tenga una cierta capacidad de carga en el pie y en el flanco, con un grado de recubrimiento, pues no tan elevado al máximo, pero sí también intermedio. Y entonces,
al colocarnos o situarnos en esa parte, puedo irme hacia el lado izquierdo y del lado izquierdo tengo x1 más x2, donde ahí nos sale de punto 242. Me proponen con esta gráfica que la sumatoria de los desplazamientos sea positivo de punto 242. ¿Y por qué positivo? Porque hay valores positivos y hay valores negativos. Con ese valor de punto 242, vamos a hacer lo siguiente. De entrada, para entrar a la siguiente gráfica, y le voy a hacer zoom a la siguiente gráfica, voy a dividir el número de dientes dividido entre 2. Y entonces, 139, que es casi 140, pues la mitad serían casi 70. Aquí está el 70, 69.55. Y con ese 69.55 vamos a subir en línea vertical. Ahí está la línea vertical. De hecho, la gráfica de arriba tiene Z1 más Z2 y acá tiene Z1 más Z2 entre 2. Entonces coincide con la misma línea vertical de arriba. Vean, tienen 300 Z1 más Z2 dividido entre 2 me da 150. Entonces, la escala que tenemos arriba es entera y la escala que tenemos abajo es dividida, la de arriba dividida entre 2. Entonces, coincide con la misma gráfica y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dividir también ese valor que sacamos de x1 más x2, lo vamos a dividir entre 2. Y pues nos va a dar, si eran punto 242, nos va a dar 121. Entonces, el 121 lo voy a llevar al cruce con la vertical que dibujé. Y por ese punto A, debe de pasar una línea que sea paralela a la línea más cercana, L12 o L11. La más cercana fue L12. Entonces pueden trazar una línea que vaya paralela a L12. Y digo paralela entre comillas porque acá al final se tienden a juntar. Y acá en la derecha se tienden a separar. Entonces tiene que ser una línea que, como si fuera dividida entre la L11 y la L12 en proporciones iguales, y la que pase por el punto A, esa línea la voy a seleccionar. Y ahora sí, esa sumatoria de dientes Z1 más Z2 que nos dio de 140, pues fue porque en el diente del engrane 1 se pedía 23.5 dientes y en el engrane 2 115.6 dientes. De tal forma que la suma de este diente del engrane 2 más los dientes del engrane 1 me dio el 139 que habíamos utilizado anteriormente. Pero entonces, en esta gráfica, me voy con los 23.5 dientes, subo con una línea vertical a que cruce la línea que ya habíamos puesto aquí, que pasara por el punto A. Y donde la corte, a ese diente, que es el diente a ese engrane, que es el engrane número 1, le corresponde un desplazamiento de perfil de punto 313. Y al engrane número 2, subimos con el número de dientes de 115.6 y donde cruzó a la línea que pasa por el punto A, nos vamos hacia el lado izquierdo en línea horizontal y les corresponde del lado negativo menos 0.071. Entonces, a 313 le quito 71 y me va a dar el 242 que teníamos de la sumatoria de x1 más x2 de la gráfica de arriba. Y entonces ahora ya sé que el desplazamiento en el engrane 1 es positivo de 313 y en el engrane 2 es un desplazamiento negativo de 0.071 milímetros. ¿Se entendió? Sí. Ok, esta es la última gráfica del capítulo 11. Me voy a saltar al capítulo 13. Híjoles, cerré nada más así.
del capítulo 3, perdón, me voy a ir. ¿Ya lo están viendo? Sí. Ok. Empieza cómo generar la envolvente y sus propiedades. No me voy a meter ya en cómo generarla. Ya vieron un video que está muy sencillo. Esta es una explicación mucho más teórica de cómo se genera la curva de la involuta o de la envolvente que se tiene aquí. Todavía esto es parte de la involuta. Y aquí viene el desplazamiento de perfil y sus propiedades. Híjoles, aquí está lo que les decía. Vean cómo aquí tienen un diente picudo, tiene un desplazamiento de perfil de un valor de 1. El siguiente es un desplazamiento de perfil positivo de 0.5. Pareciera un diente normal, de un engrane normal, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Tenemos el desplazamiento, sin desplazamiento, mejor dicho, x igual a 0. Pero vean, aquí es donde digo que le hacen el socavado, porque aquí se están viendo las trayectorias del otro diente, cómo entra en contacto aquí, y por la posición que tiene, estas son las diferentes posiciones que pudiera llegar a tener cuando va girando. Y entonces, al ir girando, entra hasta acá, y si yo dejo el perfil de la involuta hasta acá abajo, pues no va a poder clavarse el diente de arriba sobre esta raíz de este engrane. Entonces hay que hacerle un socavado. Pero si ya hago un desplazamiento de perfil, puedo evitar ese socavado también. Desplazamiento de perfil negativo, menos 0.5, o sea, es muy grande. Y vean cómo se están yendo a un diente más chato, más ancho, pero con un socavado más grande. Porque aquí tendría que entrar el diente de arriba. Y pues bueno, dice aquí se desplaza el perfil. Ya no Vean sé. que, perdón. Es que yo no lo había escuchado. ¿Habrá fallado el internet? Tal- Porque estoy Sí, hable y hable y hable y hable. hubo un momento, nada más como 3 segundos, yo creo que no se escuchó nada. Bueno, es que también tengo que respirar. Se pasan. O sea, que me quede callado 3 segundos no significa que se vaya el internet. Es que siguió moviendo y se quedó callado. Fueron más de 3 segundos. Bueno, ahorita ya fueron como 10. Ok, lo único que hice fue, jóvenes, leer esta parte de aquí arriba, que dice que se desplaza el perfil de referencia con su línea media PP en una cantidad X por el módulo a partir del círculo primitivo hacia la cabeza con valor positivo o hacia el pie con valor negativo. Y se hace rodar con las rectas generatrices TT, que es esta, y esta fue la línea PP. Entonces vean cómo esa línea TT y PP se van uniendo. De hecho, aquí son iguales, están sobre la misma línea. Y aquí se invierte la posición de la línea T hacia arriba de la P. Comparado con el desplazamiento positivo, que la P estaba arriba, igual P acá arriba, y la T abajo, aquí con desplazamiento negativo, esas líneas se invierten. Que son paralelas a la línea media del perfil PP sobre el círculo primitivo. Con esto se obtienen formas del engrane diferentes con el mismo perfil de herramientas. Hay que poner atención al hecho de que el círculo primitivo y el base permanecen sin modificación. Mediante la selección adecuada del desplazamiento del perfil se puede tener influencia sobre las dimensiones y las propiedades del engrane. Número 1. El efecto del desplazamiento de perfil en incremento sobre la
sobre cada engrane consiste en que el recorte en el pie disminuye o se elimina. Es decir, ese socavado de arrancarle material al pie del diente se puede eliminar o disminuir. Posiblemente en el ejemplo que les dije ahorita del desplazamiento negativo del perfil de punto 0.71, requiere un socavado muy pequeñito, a comparación de este desplazamiento de perfil de menos 0.5, que tiene un socavado demasiado grande, jóvenes. Realmente de este engrane, la superficie que se aprovecha de contacto nada más es de aquí a aquí. ¿Se entendió? Cuando en Sí, este tipo de engranes puedo tener más puntos de contacto en esta superficie del diente. Y pues bueno, el número límite de dientes se vuelve más pequeño si hago desplazamientos de perfiles. El pie del diente se hace más grueso si hago un desplazamiento positivo. El pie es más grueso que con un desplazamiento negativo. Este diente es más débil que este. La capacidad de carga se incrementa. Por lo tanto, hasta que la primera influencia, el espesor favorable en el pie del diente, predomina sobre la segunda influencia, es decir, el efecto de entalladura desfavorable en el pie del diente en el rango de los números pequeños de dientes. Híjoles, la cabeza del diente también se vuelve más puntiaguda y bajo ciertas circunstancias se debe de recortar. Los radios de curvatura de los flancos se hacen más grandes, lo que resulta más favorable en la capacidad de carga de los flancos. Con desplazamiento de perfil negativo, eso fue con desplazamiento de perfil positivo en incremento. Con desplazamiento de perfil negativo se obtienen tendencias encontradas. El número de dientes tiende a aumentar, disminuye el efecto de desplazamiento de perfil sobre la forma del diente. Con número de dientes que tienden a infinito no existe ninguna influencia, pero entonces eso me exige muchos dientes, cosa que no es tan práctico. Si se aparean engranes con desplazamiento de perfil, entonces se obtiene un perfil de engrane V0 o en V. Y esos perfil en engrane V o en 0 es lo siguiente. Aquí los desplazamientos del perfil del piñón y de corona son igual magnitud, pero de signo contrario. Es decir, que X2 es igual a menos X1. Y pues vamos a ver la figura 310, que es esta. Casi siempre se aplica al piñón un desplazamiento positivo, que tiene menos dientes y menos diámetro, y que entonces las características de un diente ancho y que es más robusto, lo va a tener el engrane con menor número de dientes y con menor diámetro. Las debilidades de un desplazamiento negativo se las vamos a pasar al engrane corona, pero que tiene un cuerpo más grande, de un diámetro más grande, que va a soportar esfuerzos más grandes y que tiene más dientes, jóvenes. Y que entonces a la corona se le hace el desplazamiento negativo, de manera correspondiente se hacen presentes las influencias descritas anteriormente. Aquí tienen el engrane impulsor, que sería el piñón, y aquí está la corona, el engrane 2, pero pareciera que este no tiene desplazamiento de perfil. Los dientes de los dos se ven un poquito similares, ¿no? sí. Híjoles, me voy a tener que ir al pie de página. Pares de engrane Z112, Z225 con diferentes desplazamientos de perfil. D1, D2 son los círculos primitivos. DB1, DB2 son los círculos base. DW1 y DW2 son los círculos de rodadura. Y que es donde se da el punto de contacto, jóvenes, en el círculo de rodadura, DW. Y
La gráfica A es perfil de engrane 0, es decir, que no tienen desplazamiento ni X1 ni X2, con un ángulo de contacto de funcionamiento alfa de 20 grados y un recubrimiento de perfil de 1.28. Como les decía, el recubrimiento de perfil epsilon alfa debe de dar mayor que 1 para que evitar golpes. Y pues bueno, aquí tienen la imagen de dos engranes sin desplazamiento de perfil. Pueden ver su diámetro de cabeza, pueden ver el diámetro base, el diámetro de raíz y el diámetro de contacto, que en este caso es el mismo diámetro de rodadura. La figura B es un perfil V0, donde el desplazamiento del engrane 1 es igual al desplazamiento del engrane 2, pero en sentido contrario. Y el desplazamiento es de 0.5, con un ángulo de presión de 20 grados y un grado de recubrimiento que se incrementó a 1.43, jóvenes, en lugar de 1.28. Entonces vean que el desplazamiento de perfil de engrane V0 es favorable porque me da un incremento del grado de recubrimiento. Híjoles, pero no es tan fácil de obtener. Y vean el piñón tendiendo a ser picudo y la corona con socavado en la raíz y más ancho el diente también, perdón, más esbelta la raíz del diente. El diente más ancho es el piñón, que es el de menos dientes y menor diámetro. En el caso de la corona, pues va a tener mayor diámetro, va a tener mayor área para soportar o transmitir los esfuerzos de la torsión que están transmitiendo. Pero incrementó el grado de recubrimiento. Y finalmente, la figura C son perfiles en V, con desplazamiento de perfil en V, pero cambian también de 0.5, pero cambian el ángulo de presión en el punto de contacto a 25.15 grados. Y ese cambio de ángulo disminuyó lo que viene siendo el grado de recubrimiento a 1.19. Y vean la geometría que tienen ambos dientes. Aquí no hay, gracias a ese incremento de ángulo, no se requiere socavado en ninguno de los dos dientes. Pero si yo no hago el socavado, disminuye el grado de recubrimiento, jóvenes. Y entonces, pues de esta gráfica podemos deducir que la gráfica B sería la ideal, pero tendríamos que tener un grado de, digo, se tiene un buen grado de recubrimiento, pero tenemos que hacerle un socavado al engrane. Y pues bueno, eso hay que contemplarlo en la fabricación y obviamente va a salir mucho más caro. Híjoles, propiedades del perfil de engrane en V. Viene aquí, ya más o menos sacamos algunas conclusiones ahorita. Les conviene leerlo a ustedes. Y posteriormente vienen ya ahora sí las dimensiones. Vamos a tener un paso. Híjoles, no sé si venga en la figura aquí en corto o esté muy lejana la figura. Sí, porque no están haciendo referencia a esta figura. Es posible que esté antes la figura. Se me hace que va a corresponder a una figura del capítulo 1, que es la introducción a engranes, donde viene también definido el paso. Pero a final de cuentas, si nosotros vemos el desplazamiento perfil 0, el paso es sobre el diámetro de contacto, jóvenes. Si agarro este canto o este flanco izquierdo del diente que está a la derecha, el paso sería la distancia que hay de aquí hasta llegar al mismo punto del siguiente diente. Y ese paso consiste en una longitud del ancho del diente más un espacio vacío para poder que me dé la suma total del paso del engrane. ¿Se entendió? ¿Puedes repetir, por favor? Les decía que el paso del engrane
es la distancia que hay si yo selecciono sobre el diámetro de contacto de un punto en el flanco izquierdo de este diente. El paso es la distancia que hay desde este punto hasta llegar al mismo punto en el diente que sigue. Y que esa distancia consiste en la sumatoria del ancho del diente sobre el diámetro de contacto más la distancia que hay del hueco entre los dos dientes. ¿Se entendió? Sí. Y ese paso, jóvenes, se obtiene mediante esta fórmula, que es igual al módulo por pi. Y pues bueno, de ese paso podemos calcular lo que viene siendo el paso de contacto, PE, que es no es más que ese paso por el coseno del ángulo de presión del engrane. Podemos calcular el diámetro primitivo. El diámetro primitivo, jóvenes, es el diámetro del engrane que va y toca el punto de contacto y que por lo tanto es igual al módulo por el número de dientes del engrane. Esta fórmula ya la habíamos visto con anterioridad ahora que estuvimos seleccionando el módulo. Entonces realmente lo que estábamos calculando era el diámetro primitivo. El diámetro del círculo de rodadura pudiera ser diferente cuando ese ángulo de presión da diferente, jóvenes. Y entonces hay que calcularlo con el diámetro base entre el coseno del ángulo de contacto en el funcionamiento. El diámetro base entonces lo podemos calcular como el diámetro 1, que sería el diámetro primitivo, por el coseno del ángulo, o bien por el diámetro del círculo de rodadura, por el coseno del ángulo de presión de rodadura, alfa W. Y pues bueno, ese ángulo de contacto en el funcionamiento alfa W ya no coincide con la mitad del ángulo del flanco del perfil de referencia, sino que casi siempre es mayor en el funcionamiento. Y bueno, el método para el cálculo del ángulo de contacto durante el funcionamiento alfa W y la distancia entre ejes y la suma de los espesores del diente, del piñón y de la corona sobre el círculo de rodadura. Híjoles, no alcanzo a ver, necesito hacer un zoom para ver las siglas, los subíndices SW1 y SW2, sin juego entre flancos de igual paso sobre el círculo de rodadura. Paso W sería igual a T entre MV por SW y SW1 y 2. Ahí le pusieron coma, no sé qué quisieron poner. A partir de S1 y 2, SY1 y 2. Y bueno, en realidad lo que tenemos que hacer, jóvenes, es poder calcular la involuta de ese ángulo de funcionamiento en el contacto. Y entonces, creo que esto también lo hicieron en el laboratorio, jóvenes. Es sacar la involuta del ángulo de presión que ustedes hayan propuesto. En nuestro caso dijimos que iba a ser 20. Y si hay un desplazamiento de perfil, pues se le suma 2 veces x1 más x2 entre z1 más z2 por la tangente de ese mismo ángulo. Y con eso pueden sacar la involuta de este ángulo. Pero esa involuta es la involuta del ángulo. Entonces no tienen el ángulo. Y entonces pueden calcular ese ángulo alfa W a través de sacar su involuta. Y entonces esa tabla, déjenme ver dónde está, porque según yo no la he pasado. Está aquí. Valores calculados para la función de volvente de alfa o involuta de alfa de diferentes ángulos.
Esto lo hicieron, ¿se acuerdan? Lo hicimos No, en el agua. no me acuerdo. En el laboratorio lo debieron de haber hecho. Sí. Sí. A ver, alguien que me explique cómo le hicieron. Ándeles. Para ver si lo hicieron bien, jóvenes. Y ese que dijo Ándeles también aplica para él. Ya llevó el No, laboratorio, ¿no? pero yo sí le dije que yo no me acordaba. Era con el cálculo de la involuta, despejábamos, y creo que la práctica sacábamos un valor de 0.0, bueno, en mi caso, 0.0, creo que era 15 o algo así. Entonces entrábamos en la tabla y ahí obteníamos el valor. Entonces, por ejemplo, por ahí para 0.015 sería en 20,1 o menos en 20.1, y ese era el valor que usábamos. Ok. En la fórmula que estábamos viendo ahorita se calcula el valor de la involuta de alfa W. Para obtener alfa W hay que quitarle la involuta. Entonces, aquí tienen el ángulo. Ah, pues puedo tener un ángulo de 20 grados cerrado y es el 20 con el 0. Pero puedo tener 20.1, 20.2, 20.9, hasta 20.9 y ya brincaría a 21. 21.1, 21.2, 21.9 y brincaría a 22 y así sucesivamente. Pero entonces aquí la gráfica es entrar al revés, jóvenes. Ustedes lo que obtuvieron fue la involuta de alfa. Y como dice su compañero, si la involuta de alfa les dio de 0.015, pues a ver, para un ángulo de 19, la involuta empieza en 0.012 y en 19.9 termina en 0.014. Me brinco a 20. En 20 cerrados la involuta es 0.014. Pero en 20.1 la involuta es 0.15137, que está más cercana al 0.15 que este. Y entonces de ahí sacan que entonces el ángulo alfa W sería de 20.1. ¿Se entendió? Pero para ello debieron de haber calculado esta involuta, donde utilizaron la involuta de alfa, que si era 20, pues ese 20 lo llevaron para allá. Ese valor de involuta de 20, que era 0.0149 no sé qué, lo ponen aquí, le suman los desplazamientos de perfil, les multiplican por 2, dividen entre la suma de dientes de engranes y lo multiplican por la tangente del mismo ángulo alfa, y con esta van y obtienen la involuta de alfa W para poder obtener alfa W. Y con ese alfa W pueden calcular el diámetro base del engrane si tienen el diámetro de contacto con el coseno de alfa W. O lo pueden sacar con el diámetro de contacto por el coseno de presión del ángulo de presión de 20 grados. Y pues bueno, posteriormente la distancia entre ejes también la pueden calcular con los círculos base o bien con el módulo y el número de dientes dividido entre 2 y el coseno del alfa entre el coseno del alfa W, que si se fijan lo van a terminar ocupando. Nosotros utilizamos esto de forma sencilla, suponiendo que no había un desplazamiento de perfil. Entonces, cuando hay desplazamiento de perfil, sí cambia la distancia entre ejes calculada si es que se requiere desplazamiento de perfil. ¿Por qué les explico esto, jóvenes? Porque es posible que no lo estaban tomando en cuenta ahorita para su proyecto. ¿Qué significa? Que su proyecto pudiera salir, si sale con desplazamiento de perfil 0, pudiera salir que necesitan un socavado, pero eso no se los va a decir ninguna fórmula. Hay que simular el movimiento para ver si se requiere
del socavado o no. Y entonces eso nos lleva a que deberían de calcular desplazamiento de perfil si fuese necesario. Obvio, jóvenes, si yo les pido esto ahorita, es darles en la torre con el proyecto ya desde ahorita, por así decirlo. Pero vean la importancia que tiene. Y ayer parecieran más pretextos de no querer hacer nada para empezar el diseño de la flecha 2. Díganme que estaba difícil hacer lo mismo que con la flecha 1. No es que no son pretextos en lo particular, realmente muchos no sabemos cómo hacerle. O sea, estamos como bloqueados realmente. Pero terminé diciéndoles que hicieran lo mismo que con la flecha 1. ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Y para eso no necesitaban preguntarme que les dijera yo cómo empezar. Era simplemente ver lo que hicieron con la flecha 1 y aplicarlo para la flecha 2. Ahora imagínense que yo les pida el desplazamiento de perfil. Y yo sé que no, Paulina, yo sé que estás trabajando, pero muchos de tus compañeros no están trabajando. Y vean qué feo se limitan en el conocimiento que deben de tener para cuando estén trabajando de forma profesional allá afuera. ¿No les gustaría trabajar en Eaton donde fabrican transmisiones con engranes? Alguien que aprenda bien a hacer esto de engranes, no tan fácilmente lo corren, jóvenes. Y engranes se va a ocupar toda la vida. ¿Por qué? Porque requerimos de sistemas de potencia que transmitan potencias grandes para hacer trabajos pesados. Y hasta trabajos livianos también. ¿Ya lo vieron? Oigan, ¿necesitamos ser ingenieros para seleccionar una banda? No, yo agarro un chavo de prepa y le explico cómo con el catálogo seleccione una banda y órale, hágalo. Ya el catálogo le dice todo, pero engranes, rodamientos, tampoco. Diseño de flechas, tampoco. Diseño de carcasas, tampoco me lo hace un chavo de prepa. Eso me lo tiene que hacer un ingeniero. ¿Quieren ser ingenieros? Supongo que sí, porque nadie contesta, pero supongo que sí. Ahora la pregunta es, ¿qué clase de ingenieros o qué calidad de ingenieros quieren ser? Es que yo voy a entrar a trabajar donde me den chance de primero, pues si me van a encargar una transmisión, que me den chance de estudiar cómo se hace una transmisión. A ver, jóvenes, ya en ese momento ya no es momento de ponerse a estudiar cómo se hace una transmisión, ya es momento de aplicar el conocimiento. Y es aquí donde deben de practicar, en la escuela. Y pues bueno, el capítulo 3 va a terminar en cómo calcular la altura de cabeza, la altura de pie, el diámetro de cabeza, el diámetro de pie, ese espesor del diente sobre el círculo primitivo que les decía. Debe de venir por ahí la fórmula aquí está, del grado de recubrimiento de perfil, que involucra los tramos de contacto en la cabeza del piñón y de la corona, y que hay que sacar estos valores también para poder sacar el recubrimiento de perfil. Después viene la selección del desplazamiento de perfil, si quieren que sea 0.5, si quieren arbitrariamente los desplazamientos de perfiles. Y pues bueno, aquí les hablan cómo hacer un engrane helicoidal. Al engrane recto, si lo dividen en rebanadas. Después ponen el diente
o la rebanada final en el punto que quiere que llegue de inicio a fin, y pues es ir recorriendo las rebanadas para poder poner el diente inclinado y no que quede recto como lo estamos viendo del lado izquierdo. Y pues aquí tienen algunas características de lo que viene siendo el perfil del engrane helicoidal. Ahí está el diente inclinado. Y pues obviamente con el diente inclinado voy a obtener geometrías diferentes. Con el diente recto, mi módulo normal es igual al módulo tangencial. Pero en el diente helicoidal, el módulo normal no es igual que el módulo tangencial. Cambia. En el engrane cilíndrico, en el engrane recto, hay un paso normal que es igual al tangencial, porque hay que imaginarnos planos al costado del diente y que esos planos, al inclinar el diente, también se inclinan en esos planos, jóvenes. Y entonces tengo planos tangenciales y planos normales. Entonces, los valores me van a ir dando diferente. Y de hecho, quiero que corrijan. Encuentren esta figura, por favor. Ya. Ok. Memorícense la página porque ya son las 10:07. Memorícense la página y mañana voy a entrar con esta figura porque hay un error en esta figura que quiero explicarles. Si no hay preguntas, los veo mañana, jóvenes. Hasta mañana, bye.